el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Repitamos, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ya sabemos nosotros lo que significa enseñorear, que nos controle, pues, ¿verdad? Que nos obligue a hacer las cosas. Ahora, el pecado está en un término singular. Lo que el apóstol Pablo nos dice a través de esta terminología es que se está refiriendo a la naturaleza caída. Guardemos esto siempre en nuestra mente. Pecado es la naturaleza caída que hay en nosotros, la naturaleza adánica, el hombre viejo, el hombre exterior, el sarx, la carne, ¿verdad? Que está siempre tratando de controlarnos a nosotros. Esos enojos que sentimos, esos momentos de ímpetu que pasan, es producto de la carne. Eso no es asunto del espíritu. Cuando usted está enojado que quiere agarrar a alguien del cuello, no quiere decir que es del espíritu. Eso es de la carne, es del sarx. Esas son manifestaciones del hombre viejo, ¿verdad que sí? Entonces, entendamos esto. El apóstol Pablo tiene su lexicología propia. Así que pecado es la naturaleza caída, lo que está en nuestros sentidos. Y también tenemos pecados, ¿verdad que sí? Pecados. Eso ya son las costumbres. Esa es la manera de vivir, la manera de comportarnos. Y los pecados son productos del pecado, son productos de la vieja naturaleza. Y esto pues hay que entenderlo muy bien. Hay un pensamiento central. Vamos a leer el pensamiento central que dice así: mientras estemos en este mundo, los creyentes tendremos una batalla contra el pecado, pero la gracia de Dios será suficiente para evitar que el pecado reine sobre nosotros. La gracia de Dios será siempre suficiente para evitar que el pecado reine sobre nosotros. Y va a estar en Romanos capítulo 6. Abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 6, porque el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que es la gracia, ¿verdad? Que ahora habita en nosotros, que nos ha convertido en una nueva criatura, pero que tenemos una lucha continua. Una lucha continua. Yo quiero, antes de avanzar, que tengamos en nuestra mente las bases para esta clase. Ya hablamos de pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el pecado, mi hermana? Dígalo fuerte. ¿Qué se entiende por pecado? La naturaleza caída, lo que traemos de Adán, lo que está en el sarx, lo que se manifiesta a través de este cuerpo, ¿verdad? Que no tiene el deseo de alabar al Señor. Cristo dijo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿verdad?, es débil. Un hermano, una hermana que no quiera ya consagrarse al Señor, es que ya no anda en espíritu, anda en la carne. Entonces, el espíritu ya no está tomando lugar en nosotros. Ahora, pero, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Versículos 1 y 2. Leamos este pasaje porque aquí está pecados, ¿verdad? Efesios 2, 1. Note bien lo que dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Verdad que sí? Él nos dio vida. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Pero en qué? Está en plural ahí. Estábamos muertos en nuestros delitos
transgresiones y pecados, malas costumbres, lo que está ahí en versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esos son los pecados. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que estábamos viviendo conforme a la corriente de este mundo. Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que da a entender de que no teníamos sensibilidad cuando andábamos en esas costumbres, ¿verdad? No había remordimiento, se ofendía a Dios y como que si nada pasaba. Ni se pensaba en Dios. Pero ahora sí se piensa en Dios porque estamos vivos. Ahora sí sentimos cuando hacemos algo malo porque estamos vivos. Tenemos sensibilidad, ¿verdad que sí? Ahora, pero yo quiero hacer aquí el contraste que presenta el apóstol Pablo. Es el mismo apóstol Pablo que presenta este contraste. Dice que estábamos muertos en el versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad que sí? Delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, hermano? Muertos. Ahora, si nosotros vemos ahí, ¿verdad? En el versículo 11 del capítulo 6, Romanos 6, 11. Aquí está el contraste. Pero vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice así. En Efesios 2, 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aquí en Romanos 6, 11, miren lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Verdad que está en contraposición? ¿Verdad que sí? Allá estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos sido resucitados por Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice que nos consideremos muertos. ¿Cómo es eso? Que si Cristo nos ha resucitado, nos ha dado nueva vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora el apóstol Pablo nos está diciendo que nos consideremos muertos, ¿verdad? Pero al pecado, ¿por qué? Porque son dos cosas, está la naturaleza caída y están las costumbres de la carne, ¿ok? Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados conforme a la corriente de este mundo. Pero estábamos nosotros, antes de venir a Cristo, mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos vivos con respecto a la naturaleza caída, dando a entender que la naturaleza caída y nosotros éramos grandes amigos. Y éramos esclavos de la naturaleza caída, del sarx, de la carne. Pero mientras que allá estábamos muertos, aquí Cristo nos ha resucitado. Y mientras que aquí estábamos vivos, ahora tenemos que estar muertos. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estaba vivo o lo que está vivo en el pecador, en el ser humano, es la carne, el sarx. Y hay una devoción de complacer la carne. La carne le gusta esto, pues vámonos carnita, ¿verdad? De complacer la carne. Pero ahora dice el apóstol Pablo que nos consideremos muertos, desconectados con la carne. Que a través de los sentidos la carne no nos pueda dominar, no reine sobre nosotros, que la carne no esté controlando nuestro espíritu, sino que el espíritu que antes estaba apartado de Dios, por lo tanto estaba muerto, ahora está conectado con Dios, por lo tanto está vivo. Entonces ahora es el espíritu el que tiene que dominar la carne, porque antes la carne dominaba el espíritu. Por eso el espíritu no podía buscar de Dios, porque la carne se lo impedía. Pero ahora que el espíritu está conectado con Dios y está vivo, entonces ahora tiene poder para dominar la carne. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que considerar muertos a la naturaleza caída. Que cuando la carne pida o quiera obligarnos a algún placer, entonces el espíritu tiene poder de decir no.
Entonces ya no somos guiados por la carne, ahora somos guiados por el Espíritu de Dios, porque ahora estamos conectados con Dios. Entonces tenemos acá que el pecado entonces era naturaleza caída, y tenemos que tener a este hombre viejo muerto, mientras que el espíritu que estaba muerto antes porque estaba desconectado con Dios, lo tenemos que tener vivo para la gloria del Señor. Y esto es muy importante. Noten bien que cuando Adán estaba en el paraíso, en el Edén, él tenía voluntad, tanto para adorar a Dios, como también para no adorarlo. Imagínense una línea y que haya una, ¿verdad? Un vector, una flecha apuntando hacia arriba. Está en la voluntad de Adán el obedecer a Dios, pero también hay una flecha hacia abajo. Está en la voluntad de Adán no obedecer a Dios. Así que Adán tenía su voluntad, su propia voluntad, tanto para adorar a Dios como para no adorarlo si él quería. Note bien que Dios le dio un mandamiento, dependía de él, si obedecía o no obedecía. Pero el hombre pecó, y ese vector que iba hacia arriba desapareció en él. Solamente quedó el vector que va hacia la carne, hacia abajo, no hacia el cielo, sino hacia la tierra, hacia el abismo. Por lo tanto, el hombre ya no pudo adorar a Dios, ya no pudo glorificar a Dios, ya no pudo enaltecer a Dios. Note bien el pasaje que está ahí en Génesis, cuando Set es engendrado, ¿verdad que sí? Génesis capítulo 4. Esto fue después de que Caín mató a Abel. No había adoración hacia Dios, porque el vector está hacia abajo. No hay voluntad hacia arriba. O dígame usted algo, cuando usted andaba sin Dios, ¿andaba con una voluntad de adorar a Dios? Nada. ¿Por qué está en la iglesia ahora? Porque usted ya recuperó eso que se había perdido. Ahora usted tiene, o estamos en la misma situación y condición en que estaba Adán en el Edén. Si queremos, adoramos a Dios, porque lo podemos hacer. Estamos conectados con Dios. Y si no, no lo adoramos. Si queremos, venimos a la iglesia. Si no, no venimos a la iglesia. Si queremos, seguimos siendo cristianos. Si no, paramos de ser cristianos. En esa condición estaba Adán allá en el huerto del Edén. Pero después que pecó, ese vector hacia arriba desapareció. Quiere decir que el hombre ya no puede buscar a Dios, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No se siente el Espíritu Santo, no hay guianza del Espíritu Santo, no hay presencia de Dios en esa vida. El Espíritu Santo no mora dentro del hombre porque no hay un vector hacia arriba, está desconectado de Dios. Hay un vector solamente hacia abajo, mirando las cosas terrenales, las cosas que perecen, dándole gusto a los sentidos. Ahora, Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En otra palabra, parece que con Abel se terminó la adoración hacia Dios, y Caín empezó a reinar. Caín en este caso representa la carne, y la carne mató al espíritu, ¿se da cuenta? Entonces los hombres dejaron de adorar a Dios. Pero viene entonces algo nuevo. Y dice el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué dice su Biblia? Comenzaron ¿qué? A invocar el nombre de Jehová. Hubo una renovación con la llegada de alguien que tenía ahora una voluntad hacia Dios. Hubo una renovación. Esto significa que eso pasó con nosotros. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se recupera ese vector hacia arriba. Solamente hay un deseo hacia abajo, no hacia arriba. Y eso es un problema serio. Entonces vemos nosotros, hermanos, que aquí tenemos que considerarnos muertos
al viejo hombre, a la carne, al sarx. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 2 le llama al hombre que está desconectado de Dios, le llama el hombre natural. ¿Por qué le llama el hombre natural? Ahí en el capítulo 2, versículo 14, dice que le llama el hombre natural, porque no hay nada de espiritualidad en él. Anda conforme al sarx, conforme a lo que es su mente carnal. Y a esto él le dice el hombre psíquicos, el hombre que anda conforme a sus sentidos, no conforme al espíritu. Se deja guiar por lo que siente, por sus emociones carnales, y porque no está conectado con Dios. Entonces esa es la vida de él, es el hombre psíquicos. Y al hombre espiritual le llama el hombre neumáticos, de neuma, ¿verdad que sí? Que neuma es viento, como se le dice también a las llantas de los carros, ¿verdad? Que tienen aire, neumáticos. ¿Por qué neumáticos? Porque tienen aire. Entonces, el hombre espiritual es el hombre neumáticos, el que tiene el viento, el Espíritu Santo. Por lo tanto, este hombre ya no usa su propia fuerza, sino que ahora está la fuerza del Espíritu Santo, dándole a él la oportunidad de servirle al Señor. Entonces, cuando hemos venido a Cristo, se ha recuperado el deseo de adorar a Dios. Se ha recuperado la manera de adorar a Dios. Noten bien lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso da a entender de que aunque el hombre conozca a Dios, se puede apartar de Dios. Aunque el hombre tenga experiencias con Dios, podría apartarse de Dios. ¿Cuánta gente no ha dejado a Dios después de tener experiencias grandes? Gente que ha gozado de las bendiciones de Dios. Y esto, hermano, pues está claramente dicho en la Biblia para que nosotros tengamos mucho cuidado, porque ciertamente lo que pasa es que si hay un descuido, entonces se puede regresar al mundo. En vez de ser espirituales, se puede llegar a ser carnal. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Por eso el apóstol o quien haya escrito este libro, en el capítulo 6, vemos nosotros que tenemos un consejo. Dice que dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo básico, aquello que hace 20 años lo aprendimos, pero que no hemos pasado de ahí. Ahí nos hemos quedado. No hay más profundidad en Cristo. Entonces esta gente no puede superarse para nada, porque lo que aprende no lo pone en su alma para que no olvide lo que Dios le ha enseñado. Por eso es que en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Del capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No importa que tenga 20 años, 30 años de ser evangélico. No ha avanzado. Entonces no puede crecer. Se ha quedado igual. En vez de avanzar, baja. Cuando quiere volar, ¿verdad? No puede porque no tiene alas. Envidia a los otros que vuelan y hace así, ¿verdad? Como cuando el pollito quiere volar y no puede, porque no son para volar.
Ahora, dice que el versículo 4, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esto es lo que está pasando ahora con muchos creyentes que no quieren alimento sólido porque les ofende. Dice, esa palabra es dura. Esa palabra sí que se debe predicar con amor, dicen. Porque Dios es amor. Y ahora no se ataca el pecado en la iglesia. Cada quien que viva, no ofendas al hermano, no ofendas al hermano. Tú tienes que respetar al hermano. Déjalo que él viva como él quiera. Eso no trabaja de esa manera. Por eso la iglesia tiene doctrina, tiene fundamento. Es la iglesia de Cristo, de la cual él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí no es asunto de que vamos a seguir como nosotros queramos o que nos guste. Hermanos, si nosotros nos vamos por lo que nos gusta, olvídese, aquí fuera un gran desorden. Pero qué bueno que hay cosas que no nos gustan, pero que son saludables, ¿verdad que sí? La medicina no nos gusta a nadie, especialmente si es muy amarga para tomarla. Pero ni modo, hay que tomarla. Se va al hospital, allá lo tratan, hermano. ¿No cree usted que lo tratan así con compasión? Pobrecito, está enfermo. No, lo agarran y le meten alambres y lo conectan con cuanta cosa usted. Y si se queja no le ponen atención. ¿Y usted por qué entonces no se sale del hospital? Porque si no se muere. ¿Verdad que sí? Entonces usted resiste. Trata de aguantar todo eso porque usted quiere vida. Entonces en la iglesia es lo mismo, hermano. Dios está darnos la palabra de poder, la palabra que nos da vida. Dijo Jesucristo que sus palabras son vida. Cuando él estaba predicando, la gente se estaba yendo. Y le dijeron sus discípulos, maestro, estás predicando muy duro, que se están yendo todos. Y Jesús se les quedó viendo y le dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Váyanse. Es que el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mis palabras no pasarán. Porque esto es lo que transforma, hermano. Cristo dijo en su oración en San Juan 17, dice que fueron sus palabras las que limpiaron a sus discípulos. Ellos ya están limpios por las palabras que yo les he dado. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Ahora, ve usted lo que dice el versículo 6. Vamos a terminar el versículo 14 del capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se están cuidando, esta gente se cuida. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otra palabra, no olvidarnos, pero hay que profundizarnos más. Por eso es que la gente está sedienta. Hoy en las iglesias ya no se quiere enseñar la Biblia. Solamente se quiere predicar mensajes flotantes. Ya no hay traje de buzos en la iglesia. Solamente hay salvavidas para que la gente esté encima del agua, nada más. ¿Verdad que sí? ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel cuando vio aquel río? Métete. Y dice que las aguas le llegaron a los tobillos. Y luego hubo otra medida y le dijo Dios, sigue avanzando. Y siguió avanzando y las aguas le llegaron a las rodillas. Y me quedo aquí, Señor. No, sigue, métete en el río. Ese río que da vida. Y le llegaron las aguas a la cintura. Y dijo, ya, hasta aquí llegué. No, avanza. Le llegaron las aguas a los hombros. Y él pensó y dijo, pues aquí está bien, ya llegué, hasta las aguas me llegan a los hombros. Y le dijo Dios, no, sigue. Dice Ezequiel, hasta que me vi nadando en el río. Esto es lo que Dios quiere, que uno se meta a lo hondo. La palabra de Dios es profunda, ¿verdad que sí? Usted tiene que aprender a nadar para meterse en esta hondura que hay aquí en la palabra del Señor. Porque si no, se empacha a comer todo este alimento sólido.
Y bueno, tenemos nosotros, hermano, que ver que hay un problema aquí. Mire lo que dice el versículo 4, Hebreos 6:4. Porque es imposible, esta palabra hay que entenderla, es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiere decir, llegaron a entender hasta cierto punto la palabra de Dios, llegaron a entender la doctrina, llegaron a entender cómo es que se adora a Dios, llegaron a entender a Cristo, cómo fue que los salvó, y gustaron del don celestial, quiere decir que saborearon todo lo que es del Espíritu Santo, al mismo Cristo, tomaron hasta la Santa Cena y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quiere decir que tuvieron dones, hubo fruto en ellos. Estos eran creyentes consagrados, hermano. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Venían a la iglesia y escuchaban la palabra y se gozaban en la palabra. Hasta pasaban al altar y oraban por la palabra que escuchaban. Y luego dice, y los poderes del siglo venidero. Quiere decir que lo que iba a estar sucediendo en el milenio de que la palabra estuviera escrita en nuestro corazón, estaba sucediendo en estos creyentes. Esta palabra estaban gozando de la vida eterna. Estaban bajo el poder de Dios. ¿Y qué dice el versículo 6? Y recayeron. ¿Qué quiere decir recaer? Se fueron al mundo otra vez. Se fueron. Algunos dicen, oh, la salvación no se pierde usted. Y son irrevocables los dones de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que dice que cuando un creyente tiene, por ejemplo, el don de sanidad en la iglesia, este creyente, ¿qué sucede? Se va al mundo y dicen ellos, no, si se va al mundo, no pierde su don. Allá siempre se queda con el don de sanidad. Y cuando se reconcilia, vuelve a tener su don otra vez. No. Eso no lo dijo Dios por una persona. Lo dijo por un pueblo. Que es Israel. Son irrevocables los dones que Dios le dio a Israel. Israel no se va a perder como nación. Que se pierdan unos israelitas, ¿verdad? Eso allá ellos. Pero como nación no se va a perder. Por ejemplo, la iglesia. A la iglesia se dieron ¿cuántos dones? 18 dones del Espíritu Santo. Y el que tenga aquel don, ¿qué va a suceder con el que tenga aquel don? El que tenga aquel don va a venir a gozar y ser de bendición en la iglesia. Pero si se va al mundo, no se lleva el don. El don se queda en la iglesia, porque Dios le dio los dones a la iglesia. Se queda en la iglesia el don. Quiere decir que si se va al mundo allá, Dios no lo va a andar usando en la barra. El don de discernimiento de espíritu. ¿Qué clase de don va a tener ahí? El don se queda en la iglesia. ¿Por qué? Porque si él se va y cae, Dios usa a alguien más en la iglesia para que la iglesia siga adelante. La iglesia los dones son para edificar la iglesia. No para edificarse uno mismo, sino para edificar la iglesia. Por eso los dones, hermano, son manifestaciones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Por lo tanto, aquí dice, y recayeron. Es imposible que todo lo que pase con esta gente, ¿verdad? Lo que haya pasado, saborear el Evangelio y recaen, es imposible que sean otra vez renovados. ¿Se da cuenta? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero aquí está la base. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿En qué consiste la imposibilidad aquí? En que ellos no pueden crucificar de nuevo a Jesús para ser salvos. Cristo no puede bajar otra vez y morir por ellos. Es imposible que Cristo baje a morir por ellos. Él ya murió en la cruz del Calvario. Y ahora tienen que aprovecharse, humillarse ante Dios y decir, Señor, aquí estoy. Me arrepiento de todos mis pecados. No puede Cristo ser otra vez crucificado. Pero mire lo que sigue diciendo.
Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Aquí el apóstol o el escritor de los Hebreos está haciendo una comparación alegórica, y es que está poniendo la tierra buena que recibe la lluvia, que produce fruto. Produce fruto. Y este fruto viene a ser de bendición para aquellos que labran esa tierra. Dice que la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produjo hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, la tierra es bendecida porque recibe lluvia y produce, dando a entender que si nosotros no recibimos esa lluvia, no vamos a producir. Mira lo que sigue diciendo. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿A qué se refiere aquí el escritor? A la apostasía. Aquellos que estamos en la iglesia, pero en vez de producir lo que el Espíritu Santo quiere que produzcamos, empezamos a producir, ¿qué dice ahí? Espinos y abrojos. Entonces, Dios nos reprueba como tierra, porque no somos de bendición a aquellos por los cuales nosotros, a los labradores, porque no estamos produciendo conforme al propósito de Dios. Se produce, pero no se produce el fruto por la cual la tierra es labrada. Se produce espinos y abrojos. ¡Qué terrible eso! Usted no puede estar en la iglesia, mi hermano, con esta clase de producción. Usted no está en la iglesia para producir espinos ni para producir abrojos. Porque ¿qué va a pasar? Dice que está próxima a ser maldecida. Está próxima a ser maldecida. ¿Y qué va a pasar? A lo último. Y su fin es el ser ¿qué? Quemada. No entender que esta persona no se va al cielo. Esta persona estuvo en la iglesia, recibió todo lo que hemos leído, pero se descuidó. Y en vez de dar fruto, vino a dar espinos y abrojos. Entonces, es una tierra maldecida. Es una tierra que su fin es el ser quemada. Y eso es peligroso. Por eso es que en las iglesias hay muchos problemas hoy en día. Porque hay gente que no se quiere meter con Dios. Hay mucha gente que llena las iglesias, pero no son espirituales. Participan en las iglesias, pero no son espirituales. Tantas divisiones que hay en las iglesias. Ya se ha perdido el temor a Dios. La iglesia se ha vuelto, o muchas congregaciones se han vuelto un lugar de boxeo, ¿verdad? De lucha libre. Ya el que va a la iglesia ya no va pensando en Dios, va pensando a ver en qué avería va a ser. ¿Por qué? Porque es una tierra maldecida y está produciendo espinos y abrojos. Oh, pero diga usted, esta tierra está recibiendo lluvia. Está recibiendo lluvia, pero Dios no está trabajando con ella. Porque esta tierra, a pesar de que está recibiendo lluvia, no está siendo labrada. Porque Dios trabaja con aquellos que le aman, con aquellos que le tienen temor. Con esos trabaja Dios. Entonces, hermanos, tenemos que entender que hay un peligro acá. Pero dice el versículo 9. Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque estemos hablando así muy duro, pero estamos seguros de ustedes, que ustedes no caen acá, no se pueden poner este saco porque no les queda. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto,
para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se da cuenta lo importante que es nuestra actitud en la iglesia? Si usted dice que ama a Dios, tiene que amar a sus hermanos. Tiene que servir a sus hermanos. Porque ¿cómo usted va a decir, yo amo a Dios y no sirvo a sus hermanos? Aquí lo dice claramente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No te ven lo que dice santos. Usted tiene que considerar a sus hermanos como lavados con la sangre de Cristo Jesús. Porque usted no puede decir yo soy mejor que aquel. Yo soy más santo que aquel. Todos aquí estamos luchando por nuestra salvación, ¿verdad que sí? Estamos peleando la buena batalla de la fe. Pero hay que humillarnos ante Dios y no venir a ser apóstata. ¿Quién es un apóstata? Mi hermano, la definición de un apóstata en su sentido común es uno que ha negado la fe. Y el que niega la fe, niega todo lo demás. Sus responsabilidades en la iglesia, sus privilegios, cualquier cosa, lo niega. Niega venir al altar a orar, niega venir a ayunar, porque perdió la fe, es un apóstata. Y no solamente eso, sino que empieza a hablar en contra de lo que la iglesia practica. No, ¿para qué los ayunos? ¿Para qué andar tanto ahí en el altar orando? ¿Para qué ir tantas veces a la iglesia? A la iglesia hay que ir solamente una vez al mes y con eso basta. Se está convirtiendo en un apóstata. Si usted pagaba los diezmos, ya no los paga. Usted es un apóstata. Aunque diga, yo no soy, la Biblia dice que usted es un apóstata. Está negando la fe. Usted ha caído dentro de la apostasía. Y la apostasía es el reino del anticristo. Quiere decir que, dice Juan, y el espíritu del anticristo ya está en medio, ya está en acción. Entonces, ¿cuál es el espíritu del anticristo? La apostasía. Mire lo que dice acá en Tesalonicenses. Vamos a leerlo para que usted no me culpe a mí, porque después va a estar culpando a mí. Dice, ese pastor por mí lo dijo. Mire lo que dice acá en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, o sea, hablando del día del Señor, que está en versículo 2, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe lo que significa esto? Que ya Cristo viene por su iglesia, porque en las iglesias se están levantando muchos apóstatas. Ya no cumplen con su responsabilidad delante de Dios. Entonces la apostasía es un espíritu del anticristo que ya está en acción para que la persona no se consagre, la persona deje sus privilegios, la persona ya no ofrenda, ya no pague sus diezmos, y antes lo hacía bien, pero dejó de hacerlo. Es un apóstata. Está dentro del reino del espíritu del anticristo ahora mismo. No tiene el 666, pero ya cayó. Ya el anticristo, el espíritu del anticristo lo convenció. Ya le está dando razón. Esta persona, si usted va y le pregunta, ¿y por qué no pagas tus diezmos? No, que van a pagando el diezmo, si ahí no está ni el Espíritu Santo, ahí se comen los diezmos todos. Empieza a razonar. ¿Por qué habla así? Porque ya tiene el espíritu del anticristo controlando su vida. Y si usted no me lo cree, sigamos leyendo. Mire lo que dice. Nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es este? El anticristo. Oiga bien, versículo 4, aquí una palabra clave. El cual se opone. Todo creyente que se oponga a la doctrina de la iglesia está siendo controlado por el espíritu del anticristo ya. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que está pasando hoy en día con esta apostasía. Que el hombre ya no quiere adorar a Dios, adora al mismo hombre. Tantos predicadores con tanta influencia y carisma que han aparecido. Pero razón tiene la Biblia.
que los que no creen a la verdad tendrán que creer a la mentira. Y esto lo vamos a leer acá. Dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo el poder de este espíritu del anticristo? El Espíritu Santo y la iglesia. Pero dice que cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se va a apoderar de todos en esta tierra. Porque esos no van a ser salvos. Son los que se quedaron. Aquellos que fueron sancochados, pero no cocidos por el poder del Espíritu Santo. Se van a quedar. Porque ya lo están manifestando antes de que la iglesia sea arrebatada. Ya lo están manifestando. Ya tienen los síntomas de oposición a Dios. Ya no están con sus hermanos. Ya no se llenan del Espíritu Santo. Ya no leen la Biblia. Andan solamente discutiendo. Y si hablan de la Biblia es para discutir. Es para venir en contra de alguna enseñanza bíblica. Quieren enseñar sus propios o sus propias opiniones. Pero algo lo está deteniendo. Y es el Espíritu Santo y la iglesia. Pero cuando esto sea levantado, hermano, cuando el Espíritu Santo levante su iglesia, déjeme decirle que entonces vendrá la manifestación completa del anticristo. Ahora, note bien lo que dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción. ¿Qué entiende usted por qué está en acción? Ya está en acción. La apostasía. Las iglesias están llenando de apóstatas. El espíritu del anticristo ya está en acción dentro de las iglesias. Jezabel ya se metió desde qué tiempo en la iglesia, tomando lugar de control dentro de la iglesia. Por eso, eso es el pecado que hay, que está vivo, el hombre viejo está vivo en estas gentes. Es el hombre viejo el que quiere controlar las iglesias. El pecado adánico, el que quiere controlar las iglesias. Han sacado el Espíritu Santo. Oye, hay iglesias que no les importan los ministerios, líderes en las iglesias que no les importan los ministerios y sacan los ministerios. Que se vaya ese. No importa que sea usado por Dios, no importa que tenga dones del Espíritu, que se vaya. Esa es la carne. La carne es la que quiere controlar la iglesia, las congregaciones hoy en día. Pero yo le digo a usted algo, la verdadera iglesia de Cristo jamás será controlada por el diablo, ni por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Pero la apostasía ya se metió, el pecado está abundante dentro de la iglesia en su hegemonía, en su control, en su poder. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, ya está en acción. Por eso es que hay muchos que ya se llaman hasta Cristo, ¿se llaman usted? Ahora hay muchas unciones dentro de las iglesias. La unción de la escoba, la unción de la cubeta con agua, la unción de la manguera, mojando todo. Y está la unción de la cachetada, la unción de la patada, ¿verdad? La unción del chicle ungido, ¿usted? ¿Qué pasa con eso? Eso es apostasía. Vea usted en la radio, vea usted en muchos medios de comunicación, esos grandes predicadores, hablando y convenciendo a mucha gente que no hay que darle a Dios el diezmo. Mi hermano, el que no le da a Dios el diezmo es porque ha perdido la fe. Porque Abraham dio el diezmo por fe. Él es el padre de la fe. La apostasía se conoce muy bien por las cosas que usted piensa que no valen la pena, pero sí valen la pena. Está cayendo bajo el espíritu de la acción del anticristo. Ahora dice que ya está en acción, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es un misterio, hermano. Eso quiere decir que tiene un poder fuerte en el creyente que se descuida, un poder poderoso que lo hace sentir que lo que está haciendo está correcto. Y vaya usted y trate de convencer a esta gente, ya no se convencen, es por demás,
Ya no se convence. Usted puede orar y ayunar, puede llamarlos a una conferencia, puede hablarles de que tienen que regresar a su primer amor. Ya no regresan. ¿Por qué ya no regresan? Porque ya no van a poder. Ya cayeron bajo el poder. A eso se refiere entonces lo que hemos leído en Hebreo. Que es imposible que los que una vez disfrutaron de todo esto y se vuelvan apóstatas, negando la fe y recayeron, puedan venir a ser renovados. Es imposible. ¿Por qué? Porque han pisoteado la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo ya no trabaja con esta clase de gente. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Mucho cuidado. Y dice acá, entonces, el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando de Apocalipsis capítulo 19. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No para los que se salvan, es para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está el problema. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ahora vea usted el castigo que Dios les da aquí, tanto en la tierra. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira. Para que crean la mentira. Lo que se dice de acá no lo creen. Pero lo que escuchan allá, en la radio, ese sí lo creen. Lo que se dice en la Biblia no lo creen. Pero lo que dice aquí el apóstata sí lo creen. Porque es para su conveniencia. Porque su corazón está metido en lo material. Su corazón está metido en las cosas de esta tierra. Porque no han resucitado juntamente con Cristo. El que ha resucitado juntamente con Cristo, dice Juan, que pongas que su mirada, ¿qué? En Cristo Jesús, en las cosas de arriba. ¿Y no qué? En las cosas de la tierra. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, esto lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué terrible esto, qué hermoso, ¿verdad que sí? Que nosotros ya estando muertos al pecado, ya no somos controlados por el espíritu del anticristo, que ya está en acción. Todo aquel que se vuelve apóstata ha caído en el poder del espíritu del anticristo que ya está en acción. Y eso es peligroso. Empieza a blasfemar el nombre de Dios. Por eso, ahí en la lección usted va a encontrar, a partir del versículo 14, no reina pues, dice, ¿verdad?, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mi hermano, estamos persuadidos de que después de todo nosotros somos seres muy inteligentes, ¿o no? Imagínense, se les da la prueba al hombre de que el alcohol es malo, que es un veneno mortal. Le dice que el tabaco produce cáncer. ¿Y qué ocurre con el hombre inteligente? Ambas cosas aumentan constantemente en ellos. Hay una fuerza en ellos que no los deja ni cuidarse a ellos mismos. Y lo tremendo del caso es, hermano, es que se le enseña al hombre que tiene que madurar, tiene que crecer más, vivir más tiempo y estudiar mucho para hacer o dominar las malas costumbres de su vida. Pero eso no trabaja de esa manera. La tragedia, hermano, no es que los hombres no aprenden, sino que todavía se les enseña que necesitan recibir terapia mental para poder cambiar. Los alcohólicos anónimos reciben tantas personas que quieren cambiar. Pero, ¿qué es lo que están atacando ahí? ¿Lo que está en el corazón
o simplemente las actitudes? Los síntomas, ¿verdad que sí? Entonces lo que se demuestra, hermano, es que el hombre está totalmente irracional conforme a su actitud. Y no puede evaluar para nada. No tiene la capacidad de evaluar su propia naturaleza. Es una criatura caída, con un corazón desesperadamente perverso. Dice Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso. ¿Para que sí? Engañoso. Vamos a ver qué dice Jeremías 17:9 para que usted lo pueda leer. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Hay gente que dice, ya te conozco, hombre, ya te conozco. Otros dicen, no, yo conozco a fulano, es buena persona. ¿Quién va a conocer el corazón de la gente? Por eso Romanos 12:2 dice que se necesita una mente totalmente renovada. Renovada para conocer la voluntad de Dios, conocer las leyes de Dios y vivir bajo esas leyes. ¿Por qué el hombre necesita entonces ser salvo por su naturaleza corrupta? Salvo por Dios. Necesita la salvación personal en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no simplemente algún tipo de seguridad cuando se sienta culpable, como hoy se predica, ¿verdad? No, si de todas maneras haga lo que hagas, tú eres salvo, hombre. Ni necesitas pedirle perdón a Dios, Dios te ama. Pero hermano, el hombre, dijo alguien, es un animal incompleto e inacabado. Y cuando el hombre avanza, hermano, tiende que por su naturaleza no a quedarse solamente estancado. En vez de avanzar, según él, cuando él dice que está avanzando, lo que pasa es que está retrocediendo. Porque mientras más se avanza fuera de Dios, más se retrocede. Por eso los hebreos dicen que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino vamos hacia adelante para salvación. La tecnología ha aumentado drásticamente. ¿Y qué está haciendo la tecnología? ¿Le está dando mejor vida al hombre? ¿Está realmente bendiciendo la vida espiritual? Está haciendo que muchos creyentes caigan, muchos hogares se desvanezcan, muchos matrimonios. Está haciendo que se crea mentes corruptas. Está facilitando al hombre la forma de expresarse en su pecado, en su naturaleza caída. Pero el hombre anda buscando una solución para evolucionar. Tenemos que evolucionar, dicen. ¿Y qué está haciendo ahora? Está tratando de crear seres híbridos, donde se tiene que mezclar el mecanismo, todo lo que es la tecnología y el ser humano, ponerle al hombre un cerebro computarizado para que sea mejor, para que se comporte mejor. ¿Cuándo va a pasar eso? Dígame usted. O dice, no, al hombre hay que clonarlo. Hay que hacer una copia y lo sacan igualito. Y dicen, es que este va a ser mejor que aquel porque aquel es animal y este pues ya está computarizado. De alguna manera vamos a computarizarlo. Y piensan que de esa manera la humanidad se va a mejorar. Ahora quieren inyectarle chips a las personas, chips de inteligencia, para que controle sus cerebros para recordarse las cosas.
Todo esto, hermano, es lo que el hombre está haciendo para mejorarse. Hay 4 puntos de vista que han surgido por ahí que dicen cuál es el problema de la humanidad y por lo cual la humanidad no se está mejorando. Viene el evolucionista. Argumenta que el problema con el hombre es que no ha tenido suficiente tiempo para desarrollarse. Y es por eso que el hombre está corrupto. Hermano, mientras más se desarrolla el hombre, más corrupto se vuelve. Dice que a su debido tiempo aprenderá por experiencia cómo manejar su propia vida. ¿Qué es lo que Dios ha enviado a nosotros para manejarnos? El Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, nosotros hasta ver, quién sabe dónde estuviéramos. Pero el Espíritu Santo nos guía hasta el día de hoy. Pero está la eugenesia. La eugenesia dice, se necesita una mejor raza. Ya tienen el pensamiento de Adolfo Hitler. Se necesita, dice que la raza de hoy está corrupta, no sirve. Son animales todos. Se necesita una nueva crianza de gente para que sea una gente buena, que se amen los unos con los otros, que sean cooperativos. Entonces el evolucionista dice, no, se necesita que el hombre tenga más tiempo para que se desarrolle. El que cree en la eugenesia dice que se necesita una nueva producción de seres humanos. Y hay otro grupo que dice, no, ni es la evolución, ni es la eugenesia, es el medio ambiente el problema, señores. Eso es lo que ellos dicen. Este es un punto de vista de los sociólogos. Dice que el problema del hombre es su medio ambiente. Dice, permita que un niño crezca en una área de violencia y se van a dar cuenta que no se va a esperar un buen ciudadano. Dice, no, el problema es el medio ambiente. Pero hemos visto que hay gente que ha crecido en unos ambientes sanos y el hombre mientras más educado se pone, peor, porque tiene mejor inteligencia para hacer lo malo. Mire usted los gángsters, las pandillas que se componen de personas inteligentes, las mafias italianas, las grandes mafias de Nueva York, personas inteligentes que algunos de ellos el gobierno los ha atrapado y ellos, por no ser castigados, prometen y hacen pacto con el gobierno de que les va a ayudar. Y el gobierno los toma como sus agentes para poder llevar a cabo sus cosas y agarrar a aquellos que andan por allá haciendo sus fechorías y descubrir cómo es que trabaja todo esto. Así que no es el medio ambiente en sí, porque alguien puede estar en medio y es comprobado por la historia, hay niños que han crecido en ambientes violentos y llegan a ser personas muy bien generadas. Personas que estudian y vienen a ser buenos ciudadanos y son de bendición al resto de la humanidad. Así que no es tanto el medio ambiente donde está el problema. Oh, pero viene el cuarto grupo, dice no, ni es la evolución, ni es la eugenesia, ni es el medio ambiente, es la ignorancia. El hombre es un ignorante y necesita ser educado para que se mejore la humanidad. Ya no hayan todas estas cosas terribles que pasan. Que todos tengamos un mundo mejor. Entonces ellos dicen, no, tenemos que
educar. Tenemos que enseñarle a esta gente que realmente aprenda cómo debe de vivir la vida. Sí que están estos 4 puntos de vista. Ahora, ¿cuál es el punto único de acuerdo en todo esto que se ha dicho, de estos 4 puntos de vista? Es que la maldad del hombre es el resultado, dicen ellos, de que algo le falta. Algo le falta al hombre. El evolucionista dice que le falta tiempo. Pero pensemos nosotros, ¿cuánto vivió el hombre antes del diluvio? El hombre vive 80 años, 85 años, y en 85 años se vuelve corrupto completamente, un monstruo. Ahora se imagina usted los que vivían antes del diluvio, 800, 500, 900 años. En vez de ir mejorando a través de la experiencia, a través de los muchos años de vida, a través del mucho tiempo que tienen para mejorarse, se van empeorando. El hombre se va empeorando más y más y más y más mientras más edad tiene. Aprende a ser más pícaro. Porque mientras más va creciendo, va perdiendo su inocencia. ¿Verdad que sí? Antes, debido a que no había tanta tecnología y los niños eran criados en el campo, hermano, todos creíamos que los niños recién nacidos eran traídos por la cigüeña. ¿Verdad que sí? Había una inocencia que ahora no existe. Hoy en día, hermano, ya el niño nace con el iPad en su mano haciéndole así, mire. Es terrible la situación porque ya saben lo que le gusta y cambian y este no, dice el otro. Están cambiando. El niño en ese aspecto está más inteligente que el que tiene ahora 100 años. Así no es tanto los tantos años que haya tenido, sino que es lo que existe hoy en día acaparando la humanidad entera. Así que el evolucionista dice que falta tiempo. Oh, falta tiempo al hombre. El hombre tiene que vivir mucho más para que se mejore. No, hermano, eso no es así. Mientras menos años vive el hombre, ¿por qué cree usted que Dios acortó los años de vida? Pues, ¿por qué? Dice, el hombre va a vivir 120 años. Y eso ha venido reduciendo usted. Ha venido reduciendo. Si ahora el hombre vive por tanta medicina que hay, ya la gente ya no vive por sí misma. Es de tanta química que tiene. ¿Sí? Hoy no hay dolor en el cuerpo porque ya hay como 100 Tylenols metidos en el cuerpo. Si no hubiera la medicina que hay hoy en día, por tanta contaminación que haya, hasta el medio ambiente está contaminado, hermano. La ecología está contaminada completamente. Las ciudades están contaminadas. Ya uno no respira un aire puro. Lo que usted va y compra en el mercado ya está tan procesado que ya preparan todo hasta que la gente, para que la gente se muera a los 50 años. Y está tomando esto, qué rico estos alimentos, son recientes, ¿no? No, todo viene ya preparado para una planificación en la humanidad. De tal manera que aquellos niños que hoy están comiendo estos alimentos, ellos van a vivir hasta 60 años quizá. Porque el cáncer está pegando mucho en los niños hoy en día. Pero ¿de dónde está saliendo todo esto? Por la maldad del hombre, la maldad de los gobiernos. Esa maldad que está en los líderes. Terrible. Mire la brujería, la hechicería, cómo ha aumentado en estos días. Que hasta en las iglesias hay quienes odian tanto que se van a buscar los brujos para hacerle brujería a los hermanos de la iglesia.
Sí, eso no es de admirar, eso es cierto. Imagínese usted que se vayan aquellos que no quieren al pastor a hacerle brujería. Hay cónyuges que le están haciendo hechicería a sus compañeros cónyuges para que no los dejen, para que les dé dinero, que les den el cheque, porque no le dan el cheque. Le voy a hacer hechicería a mi marido para que me dé todo el cheque. Y así me compro todo lo que yo quiera comprar. Esa es la maldad que hay hoy en día. Hay gente que todavía lee el horóscopo en las iglesias. A ver qué me dice hermano Madel, decían antes. Este día tus números son 1, 5, 8, 9, 11. ¡Ay, ya me gané el loto! Y van a pecar. Y sucede que se gastaron $1,000 comprando el loto porque era de 300, 400 millones de dólares. Digo, no, yo compro 1,000 tickets ahora. Y no voy a pagar mis diezmos porque no me va a alcanzar. Y si me gano el loto, pago mis diezmos. Dice. No, si no paga los diezmos conmigo, ¿cuánto va a pagar? Olvídese. Y mire usted, y se va y compra todo y no gana nada. Y se enoja cuando el otro gana. Dice, aquel hijo del diablo. No, aquel hijo del diablo. ¿Y por qué usted fue a comprar también, pues? ¿Hijo de quién es? El eugenista dice, hace falta en el hombre una nueva sangre. Una nueva sangre para que se componga el hombre, porque el hombre es malo. Mi hermano, pueden hacer la transfusión de sangre que quieran y no cambia el hombre. Si el mal está en el espíritu, está en la mente. Por eso la sangre de Cristo llega a la mente, llega al espíritu. Ahí donde no llega el hombre, ahí llega la palabra de Dios, que es más cortante que espada de 2 filos. Llega el alma, llega el espíritu. Esto es lo que cambia. No son las vitaminas que van a cambiar a alguien. Es que el pobrecito se enoja mucho porque le faltan vitaminas. No, pecado tiene el hombre. Está carnal. No es nada de espiritual. Anda hasta diciendo malas palabras, porque hay creyentes que dicen malas palabras en las iglesias. Una vez un hermano estaba enfrente de usted y por la costumbre de decir malas palabras en su casa, aquí se le olvidó que estaba en la iglesia y pensó que estaba en su casa y se le salió una de un quintal a usted. Se avergonzó el hermano. ¿Se da cuenta? Por decir malas palabras. Otro, hermano, hay manifestaciones satánicas terribles, porque Dios descubre. Dios quiere santidad dentro de la iglesia. Y déjame decirle que había uno por ahí que estaba hablando en lenguas. Y lo tremendo del caso es que se le dio el micrófono. Bueno, yo he visto cosas terribles. Se le dio el micrófono, estaba hablando en lenguas. Y en medio de la lengua dice una mala palabra. Dígame usted, ¿era el espíritu que estaba manifestándose? Era un demonio que estaba hablando en lenguas, maldiciendo a Dios, que hasta una mala palabra le dijo en español. ¿Se da cuenta? Usted no puede estar jugando con su vocabulario. Usted tiene que saber de que de un momento a otro usted va a poder estar aquí enfrente y se le va a salir una mala palabra. Por la mala costumbre que tiene de decir malas palabras. O platicando con un hermano. Una vez yo iba al programa radial con un hermano, lo llevé para que leyera la lectura bíblica en el programa radial y voy con él, aquí iba para Arcadia y viene una mujer, él iba manejando, ¿verdad? Y viene una mujer policía, lo para y le da un ticket. Y él se enojó. Y cuando ya íbamos, dice, esa policía, y suelta la palabrota a usted. Y le digo yo, hermano, ¿a dónde vamos pues? ¿A dónde vamos, hermano? Miren lo que dice que el pecado, el sax, no reine. Eso es cuando reina el pecado. Ya uno no lo puede controlar, hermano.
No se puede controlar, tirar la bofetada. Esos impulsos malignos de golpear, de arrastrar, de decir malas palabras, de denigrar, de hacer cosas terribles, es producto del reinado del pecado en el ser humano. Pablo le está hablando aquí a personas cristianas que necesitan arreglarse para el Señor. Ahora dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos al Dios como vivos de entre los muertos, como miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Se da cuenta? El educador dice, no, al hombre lo que le falta es conocimiento suficiente para que se mejore. Pero hermano, dígame usted, ¿cuál es la causa de esta corrupción? Es el pecado. No es que hace falta algo, sino que es que algo entró en el hombre. Un día entró algo en el hombre. Dice que entró el pecado en la humanidad. Y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa naturaleza caída, esta naturaleza maligna no estaba en el hombre antes, pero ahora tiene esta naturaleza caída. El hombre viejo está ahí. Ha entrado algo a la raza humana, que es la naturaleza caída, el pecado. Entonces, está el hombre poseído, hermano, por una inclinación hacia la maldad. Es una fuerza que nadie la puede quitar, solamente Dios. Y el pecado, hermano, afecta la mente y afecta el espíritu. Y esto es lo que nos aleja de Dios. El hombre no es que en algún momento sea más perverso, hermano, sino que son sus oportunidades que tiene que lo hace más perverso. Aquí alguien será en su ética, en su costumbre, mejor que otro. Alguien será más santo que otro. Pero no es porque sea menos perverso que el otro, sino porque ha tenido menos oportunidades de hacer lo que el otro ha hecho. No es asunto. ¿Por qué Cristo enseñó en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? No permitas que vengan esas oportunidades para yo pecar. ¿Se da cuenta? Usted se puede gloriar en que no hizo el pecado del otro. Dice, mira que lo que hizo. Es porque aquel tuvo la oportunidad. Pero si usted también lo hubiera tenido, usted también lo hubiera hecho. ¿Se da cuenta? Por eso es que Dios quita esas oportunidades, aleja todo eso. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. ¿Se da cuenta? Sea Dios veraz. ¿Y todo hombre qué? Mentiroso. Usted no puede decir, yo soy más bueno que el otro, porque yo no hago lo que el otro hace, o yo no he hecho lo que el otro ha hecho. Es que el otro tuvo oportunidades. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuando veas a alguien que peque, restáuralo. Porque puede ser que tú también pases por ese camino. Y si no has caído, dale gracias a Dios, porque Dios te ha librado. No eres tú, ni es tu perfección, porque no hay perfección en ti, sino que es Dios el que te ha librado. El hombre juzga al otro hombre. Alguien dice, porque usted sabe que el hombre se quiere justificar ante la situación adversa del otro, ¿verdad que sí? Dice, bueno, mire, este es un ladrón, como el fariseo, ¿verdad? Este es un hipócrita, este es un sinvergüenza, este es un adúltero, este es un asesino, ¿y tú quién eres? Pero no, yo, hombre, usted sabe, yo tengo ética usted. A mí me crió mis padres, tuve una enseñanza muy buena de parte de mis padres. Yo crecí en una sociedad culta, yo crecí aquí y se ponen a elogiar. Hasta yo crecí en la iglesia, dice, ¿verdad? Y se glorían. Pero déjeme decirle, alguien dijo,
Cuando hay alguien que tiene la oportunidad de acusar a otros y señalarlo y hablar en público y tirarle piedras, es porque se está gloriando, debido a que todavía a él no se le ha descubierto. ¿Se da cuenta? No se le ha descubierto. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué tal si Dios baja en este momento y pone la vida de cada uno de nosotros en esa pantalla para que todo el mundo lo vea? Aquello que ha pasado en nosotros. ¿Hemos podido respetar a Dios en lo privado? ¿Qué hemos hecho? ¿Hay que decir? Pero somos buenos para brincar. Somos buenos para agarrar el cuello al que nos debe un dracma. Pero aquel que debía 10 talentos fue perdonado por el rey, que lo tenía que pagar en más de casi en toda su vida lo tenía que pagar. Mas sin embargo, aquel que debía un denario, ¿verdad? Lo encontró, págame ahora, si no te mato. Y lo agarró del cuello. Él no se pudo pensar de que esto que este señor le debía a este hombre perdonado por el rey no era de compararse a la deuda. Y no se consideró. Todos nosotros hemos sido perdonados por Dios, de una u otra forma. Todos nosotros somos trapos de inmundicia sin la sangre de Cristo aplicada a nuestra vida. Entonces, hermano, el punto aquí es que no es que el hombre sea más perverso, sino que simplemente ha aumentado sus oportunidades de expresar el potencial que tiene en esta dirección, de expresar un hecho que realmente manifiesta lo que él es. Entonces el hombre en su caída, en su estado pecaminoso, hermano, no puede realmente evaluarse. Vaya usted, pregúntale a alguien, oye, tú eres malo, se enoja. Si usted le dice, oye, tú eres una persona mala, agarra una piedra y se la tira encima a usted. Le da una bofetada. A nadie de nosotros nos gusta que nos digan que somos malos. Nos enojamos. A ver, vaya y dígale hipócrita a uno de los hermanos, a ver si se va a sonreír, aunque sepa que lo es. Vaya y dígale ladrón a ladrón. No, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Pero hay un espejo que es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Hay un espejo. Lo bueno del hombre, hermano, se puede considerar como un accidente moderado por la educación en sí. Nosotros nos parecemos buenas personas porque estamos siendo moderados, estamos siendo restringidos, hay restricciones. Alguien dirá, yo soy un buen chofer. A ver, muéstramelo. Y le muestra la licencia. Mira, esta licencia me llega cada vez que tengo que renovar mi licencia, me llega por correo. Porque yo soy buen chofer. ¿Verdad que sí? Eso porque no presentan las fotografías de cuando se pasa la luz en rojo. Es buen chofer porque todavía no lo ha agarrado la policía. Pero se ha pasado los stops, las luces en rojo. Ha corrido 120 millas por hora y sigue siendo un buen chofer. ¿Por qué sigue siendo un buen chofer? Porque no lo han descubierto. ¿Verdad que sí? Entonces se gloria, pero él muestra su evidencia. Soy un buen chofer y aquí mi licencia me llega por correo. Dios nos dice, ¿sabes qué? Ustedes son santos. Y dirá el otro, ¿cómo este hombre es santo? Dirá la esposa, mi marido es santo. Aquí parece un ángel el ingrato. Pero en la casa se convierte en un demonio. Dirá el marido, que mi esposa es santa. Si ustedes vieran cómo eran los sartenes allá. Pero Pablo dice, a los santos que están
En la iglesia de Corinto les está llamando santos. Lea usted el libro, la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta cómo eran. Chismosos, pleitistas, habladores. Se emborrachaban al tomar la Santa Cena. Hacían todo con desorden. Llamaban a los hermanos a la corte, allá con el juez. Porque hoy en día hay gente que anda llamando a los hermanos, le deben $100. Un civil, vamos a llevarlo allá a la corte que me pague los $100. O sea, muchas cosas que están pasando. Pablo recomienda que no se haga eso. Dice, ¿acaso no tenéis en la iglesia personas, líderes sabios que puedan resolver el problema? Estamos hablando de aquellos problemas que se pueden resolver dentro de la iglesia. Que no venga a ser un delito federal o estatal o algo, ¿verdad? Porque déjeme decirle que, por ejemplo, aquí en el estado de California, si usted anda difamando a una persona, usted tiene que pagar una multa si aquella persona se va a quejar, es verdad. Y si presenta evidencia, usted se puede ir preso y pagar una multa. ¿Se da cuenta? Y nosotros siempre acostumbramos cosas que difaman a los demás. No hay que hacer eso, no hay que hacerlo. Porque si una persona se enferma al oír que usted lo está criticando, está murmurando, una persona se enferma porque usted anda levantándole falsos y cuanta cosa, usted está en problemas con la ley. Aquí en California hay leyes que prohíben la difamación para otro ciudadano, otro residente, otra persona. Eso no se puede hacer. Hay que conocer la ley del Estado. ¿Verdad que sí? Porque de un momento a otro alguien se puede meter en problemas y dice, yo no sabía, pero ya está ante el juez. Y el juez le dice $5,000 de multa. No los tengo, pues vete a la cárcel ahí. Y 1 año de prisión. Eso es peligroso. Tanto más con Dios usted. Con Dios tenemos que estar nosotros leales. Amar a los hermanos, respetarlos. No andar haciendo cosas indebidas. Ahora, nosotros, vengo terminando esta clase ya. Y el punto aquí es, hermano, que ya dijimos que el pecado es la naturaleza caída. Pero yo termino la manera en que el apóstol Pablo define esta naturaleza caída. En primer lugar, o sea, la Biblia también lo define así en Génesis. Dios le llama al hombre que el hombre es carne. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. No es espiritual, es carne. En otras palabras, es un hombre que está bañado de una naturaleza terrenal. El otro punto es que el designio de su pensamiento, de su corazón, es de continuo al mal. Génesis 6:5-6. El tercer punto es que el corazón del hombre se inclina al mal mientras se desarrolla. Ya lo hemos hablado, se desarrolla. Génesis 8:21. Dice que el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Y el apóstol Pablo le llama a este hombre, a esta naturaleza caída, le llama el hombre viejo, ahí en Romanos 6:6, hombre viejo. Lo mismo en Efesios 4:22, en Colosenses 3:9. En 2 Corintios 4:16 le llama el hombre exterior. En 1 Corintios 2:14 le llama el hombre natural, el que hemos leído. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le llama cuerpo de muerte. En Romanos 6:6 dice, le llama cuerpo de pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí en Romanos 6:12, que hemos leído, le llama pecado a esa naturaleza caída. Entonces, hermano, cuando uno viene a Cristo, esa naturaleza caída viene a ser reemplazada por la naturaleza de Cristo Jesús.
Por eso no viene a ser una nueva criatura. Dice el versículo 14 en la lección, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dando a entender que la ley produce pecado. Porque dice el apóstol Pablo, cuando yo no conocía la ley, pues no había pecado en mí. Pero cuando conocí la ley, cuando me di cuenta que la ley decía no codiciarás, se despertó en mí el pecado. La naturaleza caída, la curiosidad. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos del pecado a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo Jesús. Pero dice, gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, de esta misma naturaleza, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. Entonces, hermano, esto es lo que Dios quiere. Que tengamos muerto al hombre viejo. Que lo crucifiquemos juntamente con Cristo. Y que el Espíritu esté vivo, controlando el sarx. Que nuestra mente esté centrada en Cristo siempre. Que los impulsos malignos de los sentidos que están en nuestro soma, en nuestro cuerpo, sean controlados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. A fin de estar libres del pecado y venir a ser siervos de Jesucristo. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta